A ver, la inteligencia artificial está por todas partes, ¿verdad? Pero a veces parece que nos habla en otro idioma, que si LLM, que si RAG, que si singularidad, suenan a chino. Pues hoy vamos a desmontar todos esos conceptos. Vamos a traducir juntos el lenguaje de las máquinas para entender de verdad qué es lo que está moviendo esta revolución. Seguro que todo el mundo ha chateado alguna vez con una IA. Le haces una pregunta y ¡zas!, aparece una respuesta, casi al instante. Pero, ¿qué es lo que pasa de verdad en ese momento? Y no es magia, aunque lo parezca. Es en realidad como una coreografía invisible de datos y algoritmos. Y hoy, precisamente, vamos a levantar el telón para descubrir qué hay detrás. Venga, pues este es el plan de viaje que vamos a seguir. Empezaremos con algo que conocemos, el chatbot, y a partir de ahí nos meteremos de lleno en su cerebro digital. Veremos cómo aprende, qué come para volverse más lista, cómo podemos llevarla a otro nivel y al final nos enfrentaremos a las grandes preguntas sobre su futuro y su ética. Empezamos por la sección 1, y como en todo viaje hay que empezar por algún sitio, ¿no? Pues el nuestro es esa interfaz que ya conocemos de sobra, el chatbot. Pero esto, como veremos, es solo la punta del iceberg. Básicamente, un chatbot es eso, un simulador de conversaciones. Pero ojo, que no nos engañe su aparente simplicidad. Para que un chatbot funcione, tiene que ser capaz de entender el lío que es nuestro lenguaje. La ironía, los dobles sentidos, las metáforas. Ahí está la verdadera proeza. Vale, sección 2. Ahora toca levantar el capó y ver qué hay dentro. ¿Qué es lo que piensa de verdad? Vamos a conocer el cerebro digital que le da vida a todo esto. A ver, para que nos hagamos una idea, esto es como una de esas muñecas rusas, una matrioshka. La muñeca más grande, la de fuera, es la inteligencia artificial, el concepto general. Si la abrimos, dentro encontramos el machine learning o aprendizaje automático, que es donde las máquinas aprenden a partir de datos. Y en el corazón de todo, la muñeca más pequeña pero la más potente, el deep learning o aprendizaje profundo, que usa redes inspiradas en nuestro cerebro para hacer cosas increíblemente complejas. Cada capa nos acerca más al núcleo. Y justo ahí, en esa capa más profunda, en el deep learning, es donde encontramos esto, la red neuronal. Es como una imitación, muy simplificada, de nuestro cerebro, con un montón de nodos que se conectan entre sí para procesar información. Al trabajar juntas, estas neuronas digitales son capaces de encontrar patrones que a nosotros se nos escaparían, ya sea en una foto, en música o en un texto. Bien, ¿y qué pasa si cogemos una de estas redes neuronales, la hacemos, gigantesca, y la alimentamos con prácticamente todo el texto que hay en Internet? Pues lo que obtenemos es un gran modelo lingüístico, un LLM. Este es, ni más ni menos, el motor que mueve a los chatbots que usamos cada día. Y lo increíble es que no se limita a repetir información, sino que aprende las relaciones sutiles entre las palabras para generar textos completamente nuevos y coherentes. Sección 3. Vale, ya tenemos el cerebro. Pero claro, nace vacío. Es como un lienzo en blanco. ¿Cómo se le enseña? ¿Cómo pasa de no saber nada a dominar el lenguaje? Vamos a descubrir cómo aprende. Pues mira, principalmente hay 3 formas de que aprendan. La primera es el aprendizaje supervisado. Le damos ejemplos y le decimos cuál es la respuesta correcta, como un profesor corrigiendo un examen. La segunda es el no supervisado. Le damos un montón de datos sin ordenar y le pedimos que encuentre patrones, como un detective buscando pistas en la escena de un crimen. Y la tercera es el aprendizaje por refuerzo. La máquina va probando cosas y recibe premios o castigos según lo haga bien o mal. Aprende a base de ensayo y error. Entramos en la sección 4. Claro, para que cualquiera de estas formas de aprender funcione, hacen falta 2 ingredientes clave: la receta y, lógicamente, algo que cocinar. En el mundo de la IA, estos son los algoritmos y los datos. El algoritmo, pues, es eso, la receta, son las instrucciones, el paso a paso que le dice a la máquina qué hacer exactamente con toda esa información para poder aprender. Se pueden tener los mejores ingredientes del mundo, pero sin una buena receta, el plato va a ser un desastre. Y el combustible, la gasolina que mueve toda esta revolución, es el Big Data. La IA que tenemos hoy es tan potente porque por primera vez en la historia tenemos acceso a unas cantidades de datos que antes eran inimaginables. Esta es la dieta con la que se alimentan los modelos y lo que les permite aprender a una escala que no habíamos visto nunca. Pero ojo, que esto de alimentar al modelo es un proceso súper metódico. Vamos a imaginar que está estudiando para un examen. La mayor parte de los datos, el 70%, se usan para entrenar, como si fueran los apuntes que se estudia. Luego, una parte más pequeña se usa para validar, como hacerse autoevaluaciones para ver qué tal va y ajustar lo que haga falta. Y al final se enfrenta a los datos de prueba, el examen final, datos que no ha visto nunca para demostrar lo que ha aprendido de verdad. Sección 5. Un modelo ya entrenado es solo el punto de partida, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo se puede potenciar, cómo podemos pasar de tener una IA que funciona a tener una que es realmente excepcional usando técnicas un poco más avanzadas. Y aquí es donde entramos nosotros en juego. El prompt engineering es básicamente el arte de hacer la pregunta correcta.
porque no es solo lo que se pregunta, sino cómo se pregunta. Aprender a hacer esto bien es como pasar de darle órdenes muy vagas a un asistente a tener una conversación súper precisa con un experto. A ver, uno de los grandes problemas de un LLM es que su conocimiento se acaba el día que terminó su entrenamiento. No saben nada de lo que ha pasado después. ¿Y cómo se arregla eso? Pues con una técnica llamada RAG. Es como permitirle hacer un examen a libro abierto. Antes de contestar, la IA puede buscar en fuentes de datos externas y actualizadas, como una base de datos privada o directamente en Internet. Así, sus respuestas se basan no solo en su memoria, sino en la información más reciente que existe. ¿Y qué pasaría si quisiéramos que la IA no solo nos suelte la respuesta final, sino que nos enseñe cómo ha llegado hasta ella? Pues para eso está la cadena de pensamiento. Al pedirle que razone paso a paso, que nos muestre su lógica, no solo entendemos mejor cómo piensa, sino que, y esto es lo más curioso, la propia IA se vuelve mucho más precisa, sobre todo cuando se enfrenta a problemas de lógica o de matemática. Y llegamos a la sección 6. Ya hemos visto la mecánica, cómo funciona todo por dentro. Ahora toca la parte complicada. Hemos creado unas herramientas potentísimas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? Hablemos del futuro y de la ética que los rodea. El problema es que la IA aprende de nosotros. Y aprende todo, lo bueno y lo malo. Si nuestros datos reflejan prejuicios, la IA no solo los va a aprender, los va a amplificar. A esto se le llama sesgo algorítmico. Y para luchar contra esto necesitamos la ética de la IA, que es básicamente un conjunto de reglas para asegurarnos de que creamos sistemas justos, transparentes y que sirvan a todo el mundo. Es el contrapeso que necesitamos para tanto poder. Desde que empezaron los ordenadores, siempre ha habido una pregunta flotando en el aire. ¿Puede una máquina pensar como una persona? Alan Turing propuso una forma de saberlo, el test de Turing. La idea es muy simple. Si una persona chatea con una máquina y con otro humano y no es capaz de decir quién es quién, la máquina ha superado la prueba. Durante décadas fue como el santo grial de la IA, y hoy en día muchos dicen que ya está más que superado. Y si ya hemos superado el test de Turing, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí ya entramos en un terreno que suena a ciencia ficción, o a lo mejor no tanto. La singularidad es ese momento, todavía hipotético, en el que una IA se vuelve más inteligente que cualquier ser humano, no en una tarea concreta, sino en todo. Sería un punto de no retorno que lo cambiaría todo para siempre. Y ahí queda la pregunta, la que lo cambia absolutamente todo. Si la IA llega a superarnos, ¿qué viene después? Entender estos términos ya no es algo solo para gente de tecnología, es una necesidad para todos, porque el futuro no es algo que simplemente va a ocurrirnos, es algo que estamos construyendo ahora mismo, con cada decisión que tomamos. La historia se está escribiendo en este preciso instante.